A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los domingos y como todos los domingos traemos gente, aunque llueva, aunque nieve, aunque haga mal tiempo, aunque haga un sol radiante y estemos todos en la playa. Nunca nos olvidamos de los libros, nunca nos olvidamos de la literatura. Y hoy he traído un libro que yo encuentro interesantísimo porque cuando yo era pequeño, no soy muy pequeño ahora, hay que decirlo todo, la gente hablaba del teatro chino de Manolita Chen. Y entonces ahora ha habido un señor sevillano. Eres sevillano, ¿verdad tú? No, granadino. Ah, perdona, granadino. ¿De dónde he sacado yo que tú eras de Sevilla? Bueno, es igual. Que ha hecho un ensayo muy bonito, precioso, que creo que se tiene que dar a conocer, que es Juan José Montijano Ruiz. Y como siempre, pues leeremos pues nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan José? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues venga, vamos allá. 26 de mayo, Día de Mariana Pineda. ¿Podrías decir Día de Lorca en vez de Día de Mariana Pineda? Por supuesto, totalmente. La figura de Mariana va intrínsecamente unida a Lorca, precisamente porque el halo romántico que exhala la obra va unido totalmente a la figura de la heroína liberal granadina. El Real, mi querido Real, es lo más bonito que hay. Para mí sí, yo creo que cualquier real de feria, de cualquier verbena popular, en cualquier lugar, sitio de España, es bonito, sobre todo cuando se está en compañía de gente buena y de gente agradable. El teatro chino aparece como por ensalmo. Sí, lo que ocurre es que aparece en una época determinada de la historia de nuestro país muy necesaria, porque la cultura estaba restringida a lo que se denominaba las provincias, y Manolita Chen con su teatro ambulante iba a aquellos sitios donde la cultura no podía acceder precisamente por el bajo poder adquisitivo de muchas de las personas que vivían en zonas muy agrestes de nuestro país, y ellos llevaron ese poquito más que no se daba en los teatros de provincias y de las grandes capitales. Manolita estaba casada con un chino de verdad. Sí, totalmente, con Jesús Chen Tseping. Ella, cuando se bautizó aquí en España por religión católica, le puso de nombre Jesús, y efectivamente él había nacido en la provincia china de Chekiang. Durante el siglo XX hubo múltiples compañías. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño había muchas de compañías de teatro. Ahora no sé por qué. Eso ha ido muy a menos, ¿no? Sí, el problema es que la cultura de nuestro país ha ido evolucionando, y desgraciadamente evolucionando para peor, ¿no? Porque nosotros antes podíamos acceder a la cultura fácilmente gracias a cualquier estudio uno de televisión, a cualquier obrita de teatro de aquellas grandes colecciones como La Farsa, Escelices, DKM Ediciones, Biblioteca Antonio Machado, etcétera. Y hoy en día, desgraciadamente, los gustos del público han cambiado, y desde mi punto de vista, para mal, porque la cultura se está tergiversando enormemente, y ello provoca que se denoste todo lo nuestro. El simbólico carro es admitido como la misma esencia del teatro occidental. Esto parece la estrofa de un verso. Totalmente, hay que tener en cuenta que el origen precisamente de los teatros ambulantes está en la Grecia primitiva, con ese farsante Tespis, que fue de provincia en provincia llevando junto al coro pues las grandes, digamos, grandes monólogos, diálogos que se establecieron entre los distintos personajes, y ese fue realmente el germen del teatro, no solamente del teatro, sino del teatro ambulante en Occidente. Me cuesta ver a los Calatrava y a Bigotes de Roseta en una carpa de teatro de un pueblo. ¿Esos empezaron ahí? Bueno, no empezaron, trabajaron. Hay que tener en cuenta que ellos hicieron muchísimas salas de fiesta. Trabajaron también compañías de revistas de variedades estables. Por ejemplo, recuerdo a los hermanos Calatrava o a Bigote Rocet trabajando con don Matías Colsada, uno de los grandes precursores de la historia del teatro de nuestro país, que trabajó muchísimo, enormemente en Barcelona, y al que este país le debe muchísimo, porque muchos artistas comieron gracias a don Matías Colsada. Sí, este señor vivió muchos años en Barcelona. Durante el siglo XX hubo múltiples compañías de teatro. El fenómeno de las compañías ambulantes tuvo su punto más álgido
durante la posguerra española. ¿Es eso? ¿Es así esto? Sí, totalmente. Además hubo dos clases de compañías ambulantes. Una de teatro de repertorio, donde se llevaban pues, entre 25, 30 y hasta 50 y 80 comedias que habían triunfado en los grandes teatros de Madrid o comedias inéditas y por supuesto las variedades, que ambos se combinaban y solían coincidir en muchísimas ferias de pueblo junto con carpas ambulantes circenses. Recuerdo el circo americano. Tenía que ser caro a la fuerza aquello, ¿no? Claro, pero todo dependía evidentemente del poder adquisitivo del público que pagase una determinada entrada. Pasa igual que en los teatros portátiles, la gente se iba a lo mejor al Gallinero porque era más barata, en los circos pasaba igual. El caso español de la censura tenía que intervenir cada 2 minutos, ¿no? Debía ser tremendo. Sí, pero eso sucedía sobre todo en los teatros de las grandes capitales y en provincias. La relación de la censura con Manolita Chen es muy escueta por dos razones. En primer lugar, porque la única relación que tenía Manolita con la censura era que todos los cómicos, bailarinas, etcétera, debían presentar al Ministerio de Información y Turismo su correspondiente legajo de alegaciones, más los figurines o la letra de los sketches y diálogos que iban a representar. Esto, una vez que pasaba en la mano, le daban en lo que se denominaba el nihil obstat, es decir, el visto bueno para su representación, ya podían hacer lo que quisiera, porque hay que tener en cuenta que la censura era sobre todo más bien un vehículo de carácter geográfico. La censura no echaba guante a los teatros portátiles de variedades o de repertorio, porque precisamente la gran ventaja que tenían estas formaciones transhumantes era que podían llegar a cualquier rincón de España y la censura no tenía la mano tan larga. Sin embargo, en las grandes capitales de provincia, pues sí, allí era mucho más fácil ver la bombillita roja, las vedettes echándose el chal por encima, bajándose la faldita por debajo de la rodilla para que precisamente no lo multaran. Variedades revistadas, 50 artistas y bellas señoritas. Manolita Chen, la supervedette. ¿Es así Sí, esto? así es. Así es, Manolita Chen fue precisamente a partir de los años 50 la gran responsable de que el teatro chino adquiriera la fama que adquirió. Y además en franca competencia nada más y nada menos que con la reina de la revista, con Celia Gámez. Porque ambas eran amigas. Manolita acudía a teatros como el Eslava o el Calderón de Madrid, el Lope de Vega, a ver a Celia, o el Alcázar, por supuesto, y Manolita acudía a ver los espectáculos de la propia Celia, ¿no? Incluso la imitaba en sus canciones en el teatro chino. Era muy famoso, por ejemplo, la estudiantina portuguesa de La hechicera en palacio que popularizó Celia Gámez, y Manolita la abordaba con su particular estilo, eso sí. O el Mírame de la revista Yola. ¿Por qué se resalta la racionalidad de la actriz, en este caso española? Bueno, pues porque Manolita era una belleza enormemente racial, era lo que entonces se denominaba, y cito entre comillas, una real hembra, es decir, era físicamente muy voluminosa, con unos rasgos muy pronunciados, muy raciales. Tanto es así que hay quien incluso, Francisco Umbral, por ejemplo, creía que era incluso china, ¿no? Porque tenía unos ojos muy rasgados, pero eso ella se lo hacía parecer precisamente por eso, para darle un poquito más de boato a su teatro chino, a esa denominación. Tener rivales en el teatro, eso ha sido siempre. El circo... Siempre, y de hecho lo siga. Desgraciadamente ya no los hay tantos como antes. Recordemos, por ejemplo, que en los años 40, 50, 60 y hasta bien entrada la década de los 90, España todavía estaba plagada de grandes actrices como Nuria Esper, como Amparo Ribelles, Julia o Irene Gutiérrez Cava, que si bien eran grandes amigas, compañeras, rivalizaban en la obra de los distintos teatros en los que representaban. Circo. En Barcelona era famoso el caso, por ejemplo, de encontrarse Gracia Imperio actuando concursada en el Apolo y luego enfrente estar, por ejemplo, Adi Ventura. Sí, bueno, esto lo he visto yo. Claro. Circo Arriola visitando centenares de ciudades, los países y los 5 continentes, ¿no? Estos se fueron a todo el mundo, los de Arriola, ¿no? Sí, maravillosos. Además, incluso algunos de ellos trabajaron con sus números de variedades en el teatro chino de Manolita Chen. Precisamente ahí procede la rama circense del luego que se denominaría teatro circo chino, porque muchos números circenses se traspasaron a las carpas de los teatros portátiles de variedades. Los hermanos Amorós Silvestrini presentaron un auténtico programa internacional. Hacían y deshacían a su antojo
Serían buenos empresarios estos dos, ¿no? Los Silvestrini. Muchísimo, y hay que reconocer además que la labor con el tema de los payasos de los hermanos Moro Silvestrini ha quedado y quedará para la historia del espectáculo español. Y de hecho, hacen falta muchos estudios que investiguen la labor de los empresarios circenses, porque es un tema de investigación, desgraciadamente, demasiado virgen en nuestro país. Un país que adolece de estudios sobre el circo, una categoría del espectáculo absolutamente imprescindible y necesaria para entender buena parte de la historia de la cultura de nuestro país. El circo español, estaban los vieneses que tenían su teatro, luego había el circo Orbás, escuela de circo, y el circo ruso dices que es el mejor. Sí, el circo ruso quizás llevaba los más monumentales atrechos, ¿no? Los grandes artistas. Se basaba sobre todo, igual que el circo americano, en personajes televisivos. Recordados, por ejemplo, a María Luisa Seco, Teresa Raval, Miliki, Rita Irasema, Torre Bruno, los payasos de la tele, Spinetti y Don Pimpón, como una forma de captación del público infantil, especialmente a mediados finales de los 70 y mediada la década de los 80, cuando la televisión en nuestro país estaba en un momento muy álgido y todo el mundo nos pegábamos a la pantalla de televisión para ver no solamente grandes obras de teatro grabadas en diferido, recordamos por ejemplo las revistas de Lina Murga, sino también las navidades, las grabaciones que se solían hacer en el circo ruso de Ángel Cristo y Bárbara Rey, en el circo americano o por ejemplo en el circo musical de Teresa Raval. El teatro argentino, de eso solo debía tener el nombre, ¿no? ¿O era realmente argentino? No, no, para nada, era argentino total. El abuelo de los hermanos Llorens era precisamente argentino y en honor a él le pusieron teatro argentino. Aunque hubo dos, los hermanos se separaron y cada uno llevaba una carpa con la misma denominación de teatro argentino por toda España, fundamentalmente por el Levante y el norte de España solían actuar. Las chicas de las compañías dicen que eran facilonas, ¿eso es así? Bueno, eso es uno de los muchos rumores que corría, de los desgraciados rumores que corrían en torno al mundo de las revistas. Pero eran gente enormemente sencilla, las chicas eran muy trabajadoras, no se puede generalizar como en nada en esta vida, no habría de todo. Pero yo con las que he podido hablar eran gente que necesitaba comer para vivir y para poder pagarse su vivienda, ¿no? Entonces, yo he conocido chicas, chicas, pues, yo he conocido claro. chicas de revista y son gente muy normal, ¿eh? Claro que sí. Otra cosa era cómo las trataban los empresarios, que eso daría mucho que hablar. Eso es otra cosa, sí. Teatro Lido, el más grande y el moderno teatro desmontable del mundo. ¿El Teatro Lido era ambulante? Sí, el Teatro Lido era ambulante. Hay que tener en cuenta que Salvador Hervás, la hija de Salvador Hervás, Pepita, cuando su padre se jubiló con ese famoso primeramente Circo Hervás, luego degeneró en radioteatro y posteriormente se desgajó y se formó un teatro portátil de variedades denominado Teatro Lido, haciéndole además muchísima competencia, llenando en cada localidad a la que iba con el teatro circo chino, tanto de Manolita Chen como con el chino de Antonio Encinas y el argentino de los hermanos Llorens. Tanta popularidad cosechó la pareja Hervás que se compraron otro material y formaron el Teatro Apolo y el Teatro Capri. O sea, fueron 3 teatros ambulantes de la familia Hervás. Lo que veo es que te olvidas de la barraca de García Lorca. Esto es mío, ¿eh? Porque no lo no es que me olvide, es que el libro está circunscrito sobre todo a las variedades ambulantes y la barraca de Lorca era un teatro de repertorio, un teatro, digamos, entre comillas, más serio. Que pertenece a lo que se denominó las misiones pedagógicas de la Segunda República y cuyo volumen además espero que salga pues en el primer trimestre de 2023. Un volumen dedicado además a repasar todos los teatros portátiles de repertorio que han visto en nuestro país, porque no solamente estaba la barraca, estaba también, por ejemplo, el Búho, estaba el Teatro de la Comedia, el Teatro Lope de Vega, y había categorizado hasta más de 60 teatros portátiles de variedades. Y he realizado más de 200 entrevistas a actores de esa época. Bueno, cuando salga sabes dónde estamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Manolita es guapa, hermosa, simpática y alegre. Lo tenía todo. O sea, Manolita Chen era una buena mujer. Era una mujer maravillosa. Yo tuve la desgracia de conocerla los últimos 10 años de su vida, aunque de pequeño, como vive en una zona de Granada enfrente del recinto ferial, pues veía cómo se montaba. Por razones de edad no la vi actuar, porque ella se retiró a finales de los años 70, debido a un tumor en el oído. Pero todos los años que yo la conocí era una mujer, digamos, con
con unos cataplines, con perdón de la expresión, muy bien puestos. Es decir, ella ordenaba, mandaba, hacía y deshacía a su antojo. De hecho, era enormemente disciplinada y las chicas del conjunto la llamaban la generala. O sea, así los oyentes se podrán figurar, ¿no?, cómo era, qué carácter tan duro tenía, pero claro, en el mundo del espectáculo hay que ser así para poder triunfar tantos años como ella triunfó, desde finales de los 50 hasta mediados de los 80. Chen Xiaoping empieza a ganar dinero gracias al exotismo y a la originalidad. Este era su marido. Sí, totalmente. El espectáculo que ofrecían Manolita y Chen Xiaoping, titulado casi siempre Galas Orientales, más el año en el que se representaba, traía o intentaban traer los espectáculos más variopintos que se encontraban en cualquier pueblo, en cualquier provincia. A lo mejor iba a Torrelodones y veían en la taberna del pueblo a alguien que tocaba el saxofón, les gustaba y lo contrataban para la orquesta, o a unas chicas que se desnudaba. Tanto es así que el primer desnudo homosexual que se vio aquí en España, el primer desnudo lésbico que se vio aquí en España lo trajo Manolita Chen a mediados de los años 70 y fue la primera en mostrar los senos de unas chicas desnudas en el escenario en nuestro país. Caray. El marqués de Salamanca adquirió el negocio convirtiéndolo en teatro dedicado a ópera italiana y suspendiendo los espectáculos circenses. Vaya. Claro, lo que ocurre es que la falsa hipocresía que muchas veces se ha tenido en este país, ¿no?, que se iba a espectáculos que luego se prohibían, o esas grandes damas encopetadas adláteres del franquismo que decían que no iban a la revista porque podían excomulgarla y luego copiaban, sin embargo, los trajes que Celia lucía en el escenario, ¿no? Es el doble rasero que muchas veces pues hemos tenido en el mundo del espectáculo de este país. En 1880 nace el Circo Price. Aún funciona, me parece, ¿no?, esto. Sí, bueno, no funciona el original Circo Price que estaba en la Plaza del Rey de Madrid. Funciona uno cercano, mucho más moderno, evidentemente mucho más cómodo, con todos los grandes adelantos técnicos y teatrales para los grandes espectáculos que en él se ofrecen, pero que sí recoge esa estela de teatro que tuvo el Circo Price, porque eran muy famosas, por ejemplo, las matinés del Price, donde acudían todos los chavales, ¿no?, a ver a los payasos. Era más barato, claro. Y era muy barato, claro. Tarda mucho en salir Pinito del Oro. ¿Por qué? Pues tarda todo lo que la tardaron en contratar, ¿no? Porque muchas veces, porque claro, muchas veces los artistas, si no se dan a conocer en algún ambiente público, pues no se pueden contratar, y con Pinito del Oro pasó eso, ¿no? Ya. China, país de arraigada tradición circense. Yo creía que era Rusia, más que China. No, China totalmente, porque además gran parte de la historia del circo en Occidente, tiene su raíz en la propia China, con esos juegos malabares, ¿no?, con esas sombrillas, esos diábolos, esos discos que se lanzan, ¿no? Incluso los trapecistas y equilibristas tienen buena semilla allí en Oriente. Ahí quizás están las bases sentadas del circo. Luego veo que pones que Tony Leblanc hacía circo. ¿Este empezó en el circo, Tony Leblanc? Bueno, Tony Leblanc no empezó en el circo. Tony Leblanc empezó como boy de Celia Gámez a principios de los años 40, haciendo Pepina, el baile de Savoy y la Cenicienta del Palace, cuando Celia regresa de Argentina. Lo que pasa es que luego Tony sí se contrata en el Circo Price de Madrid para hacer algunas de esas matinés y llevar algunas revistas musicales con grandes intérpretes como Manolo Escobar, Los Paquiros, combinando variedades y flamenco con números circenses. Y Tony pues salía contando su habitual cortina de chistes. ¿Cuántas carpas había en Madrid? Bueno, carpas dependiendo de la época. Hay que tener en cuenta que la época de espectáculo en Madrid comenzaba el Sábado de Gloria y terminaba aproximadamente iniciada la Cuaresma. Carpas pues podían coincidir perfectamente 3 o 4, ¿no? O podían coincidir 2 circos y 2 teatros ambulantes, uno de variedades y otro de repertorio, por ejemplo, ¿no? La apoteosis final del teatro chino es curioso de ver, porque parece el final de una revista. Esto lo Claro, dices es que tú. era el final de una revista. Era donde todos los personajes, todos los intérpretes salían a saludar, a darle las gracias al público. Y el público, pues, les regalaba sus aplausos, les tiraba flores, flores en el mejor de los casos, porque ha habido actores que me han dicho que les tiraban hasta cartones de tabaco, llaveros, o alguna otra chica de conjunto cuyo señor le tiraba hasta las llaves de su coche, por si las quería. Caramba. Sí. Manolita Chen, amparada por su fama de frívola. ¿Es verdad que era una frívola? Sí,
Sí, en el escenario sí, luego en privado era muy recatada, por lo menos los años que yo la conocí. En su juventud tenía que ser, vamos, todo un terremoto, ¿no? Porque los hombres se quedaban admirados al verla. Miraban, giraban la cara completamente para ver a esa señora a finales de los años 40, que la denominaban la Gilda del teatro español. La Gilda del teatro español. Lo prohibido, lo más atractivo. Pues sí, siempre ha pasado eso, ¿no? Que aquello que nos prohíben es aquello que más nos llama la atención. Ahora que estábamos hablando de Gilda, precisamente, ¿qué español de la época no quiso ir a ver a Rita Hayworth quitarse el guante? Algo tan sumamente puritano, pero que la lascivia, perdón, de los censores de la época, pues lo engrandecieron muchísimo. Cuando uno ve Hitler, realmente, pues no tiene nada la película. No tiene nada. Manolita, una mujer todoterreno. Y Margarita, sí, la reina del teatro portátil. Sí, porque Manolita no solamente era artista, sino también era empresaria, directora, modista, es decir, tenía que ver absolutamente todo en contratar a los actores, y para una mujer en plena posguerra española, años 40-50, hacer todo eso le pasó igual que a Celia Gámez. Abrieron el camino a que posteriores mujeres como Lina Morgan o Concha Velasco, bueno, Concha no, pero Lina sí, concretamente, fueran empresarias de sus propios espectáculos. En el caso de Concha fue más bien Paco Marsó. Bueno, Lina me parece que tenía un teatro suyo en Madrid, Lina, me parece. Sí, Lina tuvo la Latina, el teatro de la Latina era de ella. Sí, que se lo compró, por cierto, Matías Colsada. ¿Sí? Se lo compró Colsada, sí. A finales de los 70, Margarita se retira de los escenarios. Los tiempos ya no son lo que eran y la gente cada vez va menos al teatro portátil. Claro, porque hay que tener en cuenta que una vez que desaparece la censura franquista a finales de los 70, principios de los 80, se comienzan a mostrarse tanto en el escenario como en la televisión los primeros desnudos. El cine del Destave, por ejemplo, en ese aspecto es un claro icono del momento, con lo cual la gente ya estaba harta de ver pues señoritas desnudas, con lo cual eso que era lo que le daba el teatro chino, pues la gente acude menos a verlo, sobre todo también porque la televisión de entonces, Televisión Española, retransmite espectáculos deportivos, espectáculos teatrales, grandes estrenos cinematográficos. Entonces la gente pues pasa un poco de ir a pasar frío o calor a un teatro, bajo la luna de un teatro portátil, y prefiere quedarse en casa o alquilar un vídeo, ¿no? Que entonces en los años 80 comienza el sistema Betamax, luego el VHS, con lo cual eso hizo mucho daño también a los espectáculos teatrales. En las subastas de los terrenos nadie se metía porque era algo muy mafioso. Creo que ahora es igual. Y luego hablas de sí, prácticamente. La verdad que si se pagaba un canon, claro, se pagaba un canon por el alquiler de terreno. Además era a subasta cerrada. Metían cada empresario una cantidad en un sobre cerrado y luego se abría la plica y el que mayor cantidad hubiera puesto pues para ir al terreno. Aunque hicieron un pacto, tanto Chepín como Antonio Encina, los hermanos Llorens y Pepita Herbás, hicieron un pacto para repartirse las ferias de España. O sea que no se solían pisar con demasiada frecuencia. Y para ir acabando, captar al espectador más incauto. En 1985 parece que todo el mundo quería trabajar con Manolita, hasta Bigotes Arrocet. Claro, Bigotes Arrocet, Beatriz Carvajal. Claro, las grandes estrellas que aparecieron en el 1, 2, 3 se morían por aparecer en los teatros portátiles, porque actuando solamente en 2 o 3 funciones podían embolsarse una buena cantidad de dinero. Además, hay que tener en cuenta que Manolita ganaba mucho y pagaba muy bien. Aunque una de las cosas que hizo que se derrumbase el teatro chino fue que hasta esa época, hasta los años 80, no se solía pagar, no se tenía la obligatoriedad de pagar la seguridad social a los artistas. Con lo cual ahí, evidentemente, ahí vino parte de la ruina del teatro chino. La convivencia con los artistas era muy buena y había muchísima camaradería. Bueno, esto ya lo hemos dicho al primero, ¿no? Casi bien, que eran gente además, recatada y normal. Claro, y además era muy endogámico porque muchas artistas contrajeron matrimonio con otros artistas, con gente, con los montadores o técnicos del propio teatro. La hija de Manolita Chen se casó con un conductor de los camiones que transportaban el material del teatro chino, por ejemplo. Y para finalizar, se contarían por centenas los artistas que dejaron de plasmar su arte en todo el teatro chino de Manolita Chen, pertenecientes a todas las gamas del mundo del espectáculo. ¿Es así esto? Pues sí, porque el teatro chino ofrecía no solamente circo, números de revistas, flamenco, sketch, parodistas, contadores de chistes. Era un espectáculo heterogéneo, total, apto para todo tipo de público, porque qué niño no se aparecía, intentaba ver por el agujerito de
de la estructura del teatro a ver a esas bicetiplas un poquito ligeritas de ropa, ¿no? Pero era un espectáculo muy blanco y muy apto para todos los públicos, que desgraciadamente pues este país no ha sabido conservarlo. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro precioso sobre la historia del teatro y en este caso de una mujer que fue Margarita Chen, que hizo un teatro ambulante cultural. Está muy bien escrito. Leer Teatro Chino de Manolita Chen, de Juan José Montijano Ruiz, ediciones Almuzara. És fantàstico. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.